Muy buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz. Nos despierta, con cuentos, relatos y artículos para adultos. Hoy, en este miércoles 18 de marzo, les recuerdo suscribirse y compartir el programa. Hoy les traigo nuevos aprendizajes. Vamos a hablar un poquito del significado de la Cábala y igual que la semana pasada, si no me da tiempo de todo el contenido, lo dividimos en 2 o 3 programas. De esta manera, comenzamos hoy con el programa de hoy. La esencia de la sabiduría de la Cábala. ¿Qué es la sabiduría de la Cábala? La sabiduría de la Cábala, en términos generales, trata acerca de la revelación divina, organizada en todos sus aspectos de lo que se revela en los mundos y de lo que está por revelarse, en todos los aspectos que aún a veces posibilita el exilio a los mundos hasta el fin de las generaciones. La finalidad de la creación. Partiendo del hecho que no existe una acción que no tenga algún motivo, por supuesto que el nombre bendito la tenía el propósito de la creación que tenemos frente a nosotros, y como lo más importante de toda esta matizada realidad es la sensación adquirida por los animales, donde cada individuo siente su propia realidad. Por cuanto se trata de la más importante de las sensaciones, que es la sensación mental, por cuanto es dada solamente al hombre, gracias a la cual él siente también al prójimo, sus sufrimientos y consuelos. Por lo tanto, está sobreentendido que si el Creador busca una finalidad en esta creación, he aquí que el portador de este objetivo es el hombre. Y a él se refiere el dicho: toda acción del Señor es para él. Y aún hay que comprender que para satisfacer qué necesidad sustancial el Creador estableció este bien, sino para elevarlo a un grado más respetable e importante, de manera que sienta a su Dios así como la sensación humana que ya le fue otorgada, y como sabe y siente los deseos de su amigo, así comprenderá los caminos del Creador, etc. Así como está escrito acerca de Moisés, nuestro maestro, el siervo del Señor. Y habló el Señor a Moisés cara a cara, tal como si le hablara un hombre a su amigo. Y todo hombre puede ser como Moisés, el buen pastor, como es sabido. Y sin ninguna duda, todo aquel que observe la evolución de la creación que tenemos frente a nosotros, entenderá y tendrá claro el gran placer del ejecutor, del que ser su obra, hacerla crecer y que se desarrolle hasta que adquiera esa maravillosa sensación que le permite hablar y tratar con su Señor, cuando hable él uno con el otro, de arriba hacia abajo, de lo superior a lo inferior. Es sabido que el fin del acto yace en el pensamiento inicial, porque el hombre, antes de comenzar a pensar la manera en que se construye una casa, él piensa en el asunto del cuarto de su casa, que es su real propósito. Y luego de esto se interesa por los planos del edificio, de tal manera que estén conforme a su propósito. Así, nuestro tema a tratar, después de explicar la claridad del propósito,
junto con esto aclaramos el orden de la creación en su totalidad, en todos sus puntos y accesos, y extendemos de antemano un escrito organizado de todo, solo de acuerdo a ese propósito, para que de este se desarrolle el género humano, de tal manera que se eleve en sus cualidades hasta que esté lo suficientemente preparado para sentir la divinidad, tal como la sensación de sentir a su amigo. He aquí que estas cualidades son como los peldaños de la escalera, listos y preparados, grado tras grado, hasta que se complete totalmente y consiga su propósito. Y tienes que saber que la cantidad y la calidad de estos peldaños tienen lugar en dos realidades que son: A, la realidad de los objetos materiales; B, la realidad de las mentes espirituales, mismo que en el idioma de la Kabbalah se los denomina de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es decir, que la realidad de los objetos materiales es el orden de la revelación de su luz de arriba hacia abajo. Desde el primer lugar de donde fue tallada la medida y la cantidad de la luz, de su esencia, hasta la llegada de los Sik-Su-Min, restricciones, restricción tras restricción, hasta que se formó del mundo material y las creaciones materiales despreciables debajo de él. De abajo hacia arriba, de lo inferior a lo superior. Luego comienza el orden de abajo hacia arriba, que son todos los peldaños de la escalera sobre los cuales evoluciona el género humano, escalando y subiendo hasta que llega al propósito de la creación, tal como fue explicado anteriormente. Estas dos realidades se aclaran detalladamente en la sabiduría de la Kabbalah. La cuestión acerca de la obligación de estudiar Kabbalah, el litigante puede decir entonces que toda esta sabiduría es un asunto para aquellos que ya lograron algún grado de revelación divina. ¿Y qué obligación y necesidad puede tener la mayoría del pueblo para conocer esta elevada sabiduría? Sin embargo, existe una idea general aceptada por la multitud acerca de que lo principal de la Torah y la religión es un asunto acerca de la rectitud del acto solamente, en el que lo que queramos depende del cumplimiento de las mitzvot, preceptos, prácticas, sin ningún agregado adicional que lo acompañe o que se desprenda de él. Si es asunto hubiera sido así, por supuesto que tiene razón el que dice que no es suficiente con el estudio de lo que ha sido revelado solamente en relación a las cosas prácticas. Pero no es así. Ya le dijeron nuestros sabios y que le importa al Kadosh Baruj Hu Todopoderoso el que faene por el cuello o el que faena por la nuca, si las mitzvot no se entregaron sino para unir con ellas a la creación. Y en vista que frente a ti existe otro propósito después del cumplimiento de los actos, ya que el acto es solamente la preparación de este propósito. Por lo tanto, está sobreentendido de que si los actos no están ordenados con un propósito determinado, es como si no existiera nada. Y así dijeron en el Zohar, que una misma precepto sin intención es como un cuerpo sin alma. Por lo tanto, es necesario que la intención acompañe al acto. Además, se entiende que la intención deberá ser una intención verdadera, digna del acto, por medio de la que dijeron nuestros sabios acerca del verso. Y lo diferenciaré de los otros pueblos para que sean para mí, para que vuestra diferencia sea mi nombre. De manera que ningún hombre diga no comeré carne de cerdo, sino que diga comeré y que haré, y mi Padre que está en los cielos me condenará.
puesto que ni nos abstenemos del cerdo por la abominación que hay en él o por la purificación corporal. Esta intención no nos beneficia en nada, como para ser considerado alguien que hace misbot, excepto si dirigiere su intención de manera correcta y especial, por cuanto fue la Torah quien prohibió, y así con cada una de las mitzvot, y solamente entonces su cuerpo se irá purificando debido al cumplimiento de las mitzvot, ya que es el propósito deseado. De ser así, no es suficiente estudiar la forma de realizar el acto, sino que tenemos que estudiar esas cosas que nos llevan a la intención deseada. Para cumplir todo por la fe en la Torah y del que nos otorga la Torah, porque hay un juicio y un juez, y es ingenuo el que no entiende la fe en la Torah, porque como en el premio y el castigo, puesto que estos son un remedio por demás grande. Por lo cual se necesita un estudio exhaustivo de los libros correctos, de tal manera que aún antes del acto se necesita estudios que incluyan el cuerpo para que se acostumbre a la fe en el Creador, en su Torah y en su providencia. Y acerca de esto, nuestros sabios dijeron: cree la inclinación al mal, cree la Torah como un condimento, y no dijeron cree para el misbot como condimento, porque tus garantes necesitan un garante, ya que la inclinación al mal, que desea el libertinaje y librarse de la carga, no le permitirá cumplir con las misbot. La Torah como condimento. Solo la Torah es el condimento especial que anula y vence a la inclinación al mal, tal como dijeron nuestros sabios. La luz que hay en ella los reforma. La mayor parte de la Torah es una referencia. Con esto se establece el por qué tenemos que leer detenidamente la Torah en esas mismas partes que nos corresponden al acto, sino solo a la referencia, es decir, la introducción de Maaseh Bereshit, el acto de la creación, que corresponde a todo el libro de Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo y la mayor parte de Devarim, Deuteronomio. Y ni qué decir de las Agadot, relatos, y los Midrashim, salvo para ser el objeto donde la luz lo envuelve, ya que se purificará su cuerpo y vencerá a la inclinación al mal, y llegará a la fe en la Torah, al premio y el castigo, el cual es el primer escalón para realizar la labor tal como fue explicado. La lámpara es una misbah y la Torah es la luz. Y como está dicho, la lámpara es una misbah, precepto, y la Torah es la luz. Porque así como el que tiene velas y no tiene luz para encenderlas, se encuentra sentado en la oscuridad. De igual manera, el que tiene en sus manos la misbot y no tiene la Torah, entonces está sentado en la oscuridad, debido a que la Torah es la luz con la que encienden e iluminan la oscuridad del cuerpo, tal como está dicho. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayan comprendido de qué trata la Kabbalah, algo del Torah, algo de la creación y de la divinidad. En el próximo programa continuaremos para no hacérselo tan largo y puedan captar más el conocimiento. De esta manera, espero que les haya gustado el programa de hoy, con mucho más aprendizaje. Que si quieren lo
vuelvan a ver, lo vuelvan a escuchar, si quieren tomar anotaciones, los que les gusta tomar anotaciones porque de esta manera se aprenden mejor, pueden hacer. Como siempre, les digo que durante estos días que faltan para llegar al viernes, se diviertan, disfruten, ayuden al que lo necesita, ámense, rían, bailen, canten, disfruten, porque no hay nada más rico que sentir que uno está disfrutando, que uno se siente bien, que uno está en paz. De esta manera me despido, como siempre, diciéndole que los amo, los bendigo, los respeto y les doy de nuevo las gracias infinitas por estar aquí conmigo, siguiéndome en este camino hacia un aprendizaje hermoso, que nos hará descubrir por qué estamos aquí, quiénes somos, cómo llegamos, qué vinimos a hacer, todas esas cosas. Ya hemos aprendido algunas. Sin más, me despido hasta el próximo viernes, deseándole lo mejor. Cuídense mucho, los amo. Hasta el viernes. Buenas tardes.